Hoy, como cada 8 días, vamos a tener un programa lleno de mucha información, información que durante esta última semana está haciendo tendencia en todas las redes sociales y hay mucha desinformación. El día de hoy, con el abogado Carlos Sandoval, vamos a aclarar todo este panorama para que ustedes, los inmigrantes en Estados Unidos, conozcan cuál es la situación, cuáles son los beneficios, cuál es la realidad de todas estas nuevas leyes. Y por supuesto, nuestro abogado Carlos Sandoval acompañándonos. Abogado, buenos días, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Un gusto aquí nuevamente con muy importantes noticias que tenemos el día de hoy. Y lo más importante es que, digamos que se está moviendo muchísimo el tema de las leyes y esto es una ley que existían personas que consideraban que estaban Ujú, seguras ujú. y esto hace que ya empiecen a temblar. Exacto, y vamos a empezar. Lo importante, lo que ha cambiado no es una ley y eso es importante que las personas lo tengan en cuenta. Lo que ha cambiado, básicamente lo que ha salido es un memorando que sacó el Departamento de Inmigración, cambiando la forma en que están implementando las leyes. Entonces, eso es bien importante porque hay personas que piensan, wow, que y así mismo como lo ponen, así mismo lo quitan. Y vamos a hablar un poquito de cuáles son lo que estamos esperando que va a pasar con esto, pero sabemos que muchas personas están teniendo muchas preguntas, hay un sentido como de confusión, personas que tienen una aplicación pendiente, personas que ya estaban pensando meter su aplicación. Entonces, hoy vamos a hablar de todos esos temas. Y una de las cosas que sucede es que recordemos que las redes sociales tienen esa simpática manera de asustar a las personas y de que las personas se dejen llevar por lo que dicen en las redes sociales y tomar acción. Y eso es uno de los problemas, que muchas veces las personas entran en pánico. Ven un Twitter, ven algo en YouTube, ven algo en Google y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se paniquean y empiezan a tomar decisiones y esas decisiones que toman a veces no son las mejores. Así es. A todas las personas que en este momento se encuentran conectadas a través de las redes sociales, a través del YouTube del abogado Carlos Sandoval, esta información es muy importante, es información valiosa para todos los inmigrantes que están en busca de su green card. Si usted tiene un familiar, un amigo o una persona que le interese este tema, puede darle compartir muy fácilmente, porque en verdad toda la información que vamos a tener durante esta jornada es información de valor. Recuerden, siempre el abogado Carlos Sandoval con nuestro QR para que se puedan contactar con él, hacerle cualquier tipo de consulta y por supuesto siempre está presto a atenderlos, ¿verdad? Así es, y especialmente dar un poquito de paz o de información que haga que la gente ya no se sienta perdida, porque te digo, esa fue algo que salió el jueves. Está reciente. 2 días antes del fin de semana y durante el fin de semana las personas han tenido tanto tiempo para meterse a las redes y el problema es, como decía, es que hay mucha desinformación, hay una, casi como un estado de pánico, digamos, Ujú. para muchas personas que tienen su ajuste de estatus. Entonces, hoy vamos a identificar qué son mitos, qué es la verdad y cuáles son los pasos que se tienen que tomar. ¿Cuáles son las posibles opciones que tienen? Porque como siempre usted nos lo ha dicho, la fe es lo último que se pierde. Exactamente, y la lucha se tiene que hacer. Hay personas que a lo mejor ya están pensando, bueno, si no da nada de ajuste de estatus, me voy para mi país. No haga eso, por lo menos hasta que no se haga un análisis muy completo de su caso. Bueno, abogado, vamos a ver. Eso se trata de un nuevo cambio en la política de inmigración que afecta directamente cómo se puede solicitar la Green Card y desde dónde debe hacerse el proceso. Para explicarlo de forma clara, hoy el abogado nos va a dar toda la información. Empecemos con ese pequeño detalle, la solicitud de la Green Card. El ajuste de estatus, ¿qué significa? Bueno, ajuste de estatus es básicamente un proceso por el cual una persona puede ajustar. Cuando hablamos de ajustar es entró con un estatus distinto y ya va a ser un proceso el cual lo va a llevar a ser una persona que tiene una residencia. Es una ley, es algo muy importante, está en la ley de inmigración, en la sección 245 de la ley, básica, y eso es algo muy importante que estábamos mencionando. Una ley solamente el Congreso o la Corte Suprema la puede quitar, porque una cosa que es bien importante es el presidente no puede decir
ya el ajuste de estatus no existe. Lo que ellos están haciendo es lo están haciendo más difícil, pero lo que es el proceso de ajuste de estatus está codificado en las leyes de inmigración. Perfecto. Vamos a hablar acerca de esta nueva, ¿cómo lo dijo usted? Es un nuevo memorando, Un memorando. ajá, Vamos a hablar acerca de qué fue el memorando que salió el día jueves. exacto. So, básicamente lo que el gobierno está haciendo por medio de ese memorando está haciendo que la parte discrecional del ajuste de estatus sea mucho más compleja. El ajuste de estatus es un beneficio discrecional. ¿Qué es lo que eso significa? El gobierno no solamente se tiene que probar que la persona califica, sino también se va a hacer un análisis de los factores positivos y los factores negativos en el caso. Esto no es nuevo, eso siempre ha sido el caso. Lo que el gobierno ha cambiado es que ese análisis discrecional que va a estar haciendo el oficial de inmigración ahora va a tener ¿cómo lo digo? O sea, van a haber ciertos factores que antes no se consideraban de una forma tan negativa que ahora el oficial, al momento de hacer ese análisis, se va a enfocar en esos factores y van a tener mucho más peso. Ya. Algunos de esos factores son si la persona llegó, se quedó ilegalmente en los Estados Unidos, si la persona ha trabajado ilegalmente en los Estados Unidos, si cuando la persona llegó a los Estados Unidos ya llegó con la intención de quedarse en los Estados Unidos. Entonces la diferencia bien grande es esta determinación de discreción ya se va a tomar de una forma diferente y por eso es que es muy importante que al momento de preparar el caso, de prepararnos para la entrevista, de ir a la entrevista, tener un muy buen caso, un caso muy sólido que se le pueda presentar a este oficial mostrando que hay circunstancias extraordinarias. Es la palabra clave. Todo el mundo está hablando de la palabra extraordinario. Básicamente que ya van a haber unas circunstancias que se le puede explicar al oficial porque esa persona no debiera tener que salir del país, sino que le permitan hacer su residencia dentro del país. Bueno, abogado, y con este memorando, ¿esto afecta a todos los inmigrantes? Bueno, a todas las personas que están aplicando para ajuste de estatus, a todas las personas que están aplicando para ajuste de estatus ya van a ser medidos con una vara distinta, digamos. Antes lo que utilizaban para medir era esto, ahora eso es lo que van a utilizar para medir. Y por eso es que es muy importante, casos que ya se hayan mandado, se va a tener que hacer un análisis exhaustivo. Casos que se vayan a mandar, se va a tener que hacer un análisis de si cumple con los requisitos. Hay situaciones en las cuales es mejor posiblemente hacerlo desde el consulado, pero cada caso se tiene que analizar de forma independiente. Perfecto. Y eso que está diciendo todas las personas en las redes sociales, de influencer y personas que no tienen tanto conocimiento acerca de las leyes, y es que ya no se puede arreglar ese estatus estando en Estados Unidos. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, eso es falso. Definitivamente es el que diga que ya no se puede hacer un ajuste de estatus no es cierto. Lo que sí es cierto es que ya va a ser más difícil, se va a tener que presentar más evidencia y vamos a estar seguros de cuando vayamos a esa entrevista, vamos a estar mucho más preparados para esa entrevista. Estaba usted hablando acerca de unos puntos claves. Eso mismo es circunstancias extraordinarias. ¿Qué son las circunstancias extraordinarias? Bueno, circunstancias extraordinarias van a ser unos factores claves que el oficial va a analizar en el caso. Puede ser la situación del peticionario, cómo está hay alguna situación humanitaria, alguna situación que requiera que esa persona se le dé la oportunidad de conseguir su residencia dentro de los Estados Unidos sin necesidad de salir. También los factores positivos es algo que vamos a analizar. ¿Qué ha hecho esa persona en los Estados Unidos? Ha pagado taxes, ha ayudado en la comunidad, ha trabajado, a pesar de que el trabajo es como un arma de doble filo, porque es uno de las cosas que el oficial va a utilizar de forma negativa si esa persona ha trabajado ilegalmente, pero también desde el punto de vista positivo, el argumento que podemos usar es si esa persona ha pagado taxes todos estos años. Entonces, definitivamente es una situación que se tiene que hacer un análisis de 360 grados. No es que un solo factor
ya va a ser o que nieguen ese caso o que lo aprueben. A pesar de que hay factores que sí son lo suficientemente grandes, por ejemplo, crímenes. Definitivamente ahora una persona que haya tenido cualquier encuentro con la ley, cualquier arresto o cualquier cosa de esta índole, va a ser mucho más importante con este cambio. Abogado, ¿qué es lo que realmente cambió en cómo trataban hace un mes este tema y lo que hoy deben de hacer? Bueno, hace un mes, cuando íbamos a una entrevista de inmigración, el oficial se iba a enfocar en tres cosas principales. Uno, especialmente es una petición matrimonial. Uno, que fuera un matrimonio real, obviamente, que haya suficientes bona fides, haya suficiente evidencia de que es un matrimonio real. Los segundos se iban a enfocar en inadmisibilidad. Inadmisibilidad significa que la persona no tiene nada que los haga inadmisible, ningún crimen, que no haya cometido fraude, que no tenga una orden de deportación, algo que haga que esa persona no califique. Pero ahora los oficiales se van a enfocar en una tercera parte del caso, que es la parte de discreción. La parte de discreción es ese análisis de cosas positivas y negativas que va a estar utilizando el oficial. Por ejemplo, yo estoy en una entrevista hoy. Anteriormente el oficial se enfocaba a preguntarle a la persona: ¿usted ha cometido crímenes? ¿Ha hecho eso? Hoy el oficial le hizo tres preguntas específicas a la persona. ¿Usted por qué se quedó ilegalmente? Cuando usted llegó a los Estados Unidos, ¿tenía la intención de quedarse? Y la tercera es: ¿por qué no puede ir a obtener su residencia al consulado? Entonces, eso nos da una idea de que ya los oficiales están pasando no solamente en enfocarse en si es un matrimonio real y si hay problemas de inadmisibilidad, sino también en este tipo de situaciones que tienen que ver con violaciones de las leyes de inmigración que la persona cometió en el pasado. Abogado, y según lo que nos está contando del caso que vivió el día de hoy, es decir, que ya en este momento están aplicando ese memorando. Ya se está aplicando. Ya el día de hoy, en esa entrevista, pude ver que la dinámica es completamente distinta. La dinámica ya no es simplemente como algo de... ya no es solamente como venir, muéstrame que todo está bien y váyase. Ya es demuéstrame que usted se merece estar en los Estados Unidos. Entonces ya los que han estado en un caso de ajuste antes o los que han oído historias de un caso de ajuste antes, hoy me pude dar cuenta que ya los oficiales se van a enfocar mucho en esa historia migratoria que la persona tenga, y es algo que normalmente para una petición matrimonial antes no era relevante. Si la persona se había quedado ilegalmente, si la persona había trabajado ilegalmente, no le preguntaban las circunstancias de cómo la persona había entrado a los Estados Unidos o su intención. Y me doy cuenta que fue uno de los puntos que estuvo utilizando ese oficial el día de hoy, preguntándole cosas específicas a por qué se quedó, por qué no puede salir del país. Cuéntenos cuáles son sus situaciones extraordinarias, cuáles son las características extraordinarias de su caso, que usted se merece que le aprobemos el caso acá y que no tenga que salir al consulado. Perfecto. Ya tenemos muchas personas que están conectadas en nuestro live y nos están haciendo algunas preguntas. Vamos a contestarle Ujú. y seguimos con toda la información que tenemos. La primera es, abogado, soy un buscador de asilo 2025, pero tuve un DUI y una ofensiva imprudente drive. Ambos hace 15 años. No hubo daños ni lesiones. ¿Debería enviar mi ajuste de la solicitud de estatus o esperar? Bueno, una pregunta específica para esa persona. Dice que tuvo un caso de asilo. Es importante saber el ajuste que está haciendo, lo está haciendo basado en que le aprobaron ese asilo, o es un caso de ajuste basado en una petición familiar o en una petición laboral. Definitivamente, si tuvo cualquier caso criminal, eso lo que nos va a dar en ese momento es una muy buena idea de que tenemos que enforzar mucho su caso, tenemos que construir muchos factores positivos. Cuando digo construir, no me refiero a fabricar, obviamente, no vamos a inventar evidencia que no existe, pero si esta persona ha ayudado en la iglesia, si esta persona
ha hecho obra comunitaria. Tenemos que utilizar todos esos factores positivos. La forma que yo lo veo es como cuando tienes una balanza y en ese lado ya tienes un factor negativo, que es ese caso criminal que tuvo. Tenemos que balancear este lado positivo para que este lado pese más y básicamente nos permita llegar al punto en el que se equilibre y no solamente que se equilibre, que los factores positivos sean mucho mayores a los Ujú. factores negativos. En un caso de asilo, por ejemplo, uno de los argumentos que yo haría en un caso de asilo es definitivamente una persona que escapó de su país para no ser víctima de persecución, ese tendrá que ser un factor discrecional muy grande al momento de mostrar circunstancias extraordinarias. Si a ti un juez de inmigración te dio un asilo basado en lo que te va a pasar si vuelves a tu país, hacerte volver allá para que te den la residencia allá, definitivamente sería un factor muy grande. Entonces, ese es el tipo de argumentos que tenemos que analizar al momento de probar por qué esa persona se debiera poder quedar en los Estados Unidos para obtener la residencia acá. ¿Ya tienen la respuesta? Síganos escribiendo todas sus preguntas acerca de este tema de la petición de la Green Card. Estaba usted hablando, doctor, acerca de todas las personas que están haciendo la solicitud y que esto ya empezó a aplicar. Entonces me surge una pregunta y es, si una persona ha hecho su solicitud y tiene cita la próxima semana, pero no alcanzó a enviar el resto de los documentos que hacen el soporte, ¿debe de llevarlo a la audiencia? Definitivamente, definitivamente sería muy importante ir muy bien preparados. Y representación legal en esas entrevistas ya no son ya no debieran ser una opción, ya debieran ser Requisito. ¿por qué? Porque es que cuando vamos allá, o sea, y estábamos hablando de un caso, el señor tuvo un stroke, tuvo un derrame cerebral, el que tuvimos hoy, la señora lo cuida desde hace 3 años, y aún así el oficial estaba haciendo preguntas, pero explíqueme, y fue muy bueno que en ese caso específico había una situación visible, que se veía el señor en una silla de Claro. ruedas, teníamos el récord médico, o sea que fue una muy buena situación para empezar a tantear cómo es la forma en que los oficiales van a estar administrando este tipo de casos. Y aún siendo de que sea una persona con unos problemas médicos, el oficial, igual así como que estaba cuestionando, pero díganme, porque usted se debería tener que quedar acá y no volver al consulado. Y básicamente, sí, mire, mi esposo está en una silla de ruedas. Por Obviamente, supuesto. no todos los casos llegan a esa magnitud, pero todos los casos es posible mostrar esa necesidad discrecional de que hay circunstancias extraordinarias. Lo importante es hacer ese análisis. Estamos hablando de situaciones de que una persona necesita quien cuide a los niños. Obviamente también tenemos situaciones en que las condiciones de su país son bastante precarias. Esos son análisis que ya hacemos cuando hacemos un waiver, cuando hacemos un perdón. Ya este análisis lo estamos haciendo cotidianamente para mostrar por qué la persona merece que le pidan un perdón. Básicamente, ahora cada ajuste básicamente se convirtió en un perdón, porque nos va a tocar mostrar mucho de esto al momento de explicarle al oficial por qué esa persona debiera poder aplicar para su residencia dentro de los Estados Unidos. Entonces, el consejo para todos los que están viéndonos el día de hoy y que tienen familiares que están en este proceso es que si su cita es pronto y no contaba con un abogado, Ujú, que se prepare muy bien, que ujú, revise el caso, ujú. porque ahora la, la audiencia va a ser mucho más rigurosa. Va a ser mucho más rigurosa, no se van solamente a enfocar en alguna información que tengan juntos, no se van a enfocar solamente en asegurarse de que usted no haya cometido cosas malas, se va a enfocar en mostrar por qué usted se merece poder hacer la residencia acá y no desde el consulado. Entonces, si usted ya había metido su aplicación y apenas le está llegando su entrevista, posiblemente lo que metió antes no va a ser suficiente. Va a necesitar reforzar ese caso y va a necesitar conseguir evidencia adicional. Es más, hasta un memorando legal sería recomendable. ¿Por qué? Porque
Eso normalmente va a pasar a revisión de otro oficial. Es más, cuando en la entrevista que tuvimos hoy, el oficial lo que hizo fue una recomendación de aprobación. Él lo que dijo es que se lo va a pasar ahora a su supervisor y su supervisor es el que va a tomar la decisión final, pero ya una recomendación de aprobación ya es bueno, pero entonces el supervisor no es el que estuvo ahí En la viendo audiencia. en la entrevista. Entonces, tener un muy buen paquete mostrando todas estas cosas va a ser muy importante, especialmente si el caso pasa a un supervisor. Ujú. ¿Siente usted a nivel personal, abogado, que se endureció? Es decir, en su experiencia como abogado litigando, ¿usted siente que esta fue una audiencia más fuerte? Definitivamente el ambiente fue completamente distinto. Normalmente habían oficiales que hasta la misma actitud del oficial es, básicamente no entramos como entrábamos normalmente en una de esas entrevistas mostrando evidencia, eso. El oficial desde el comienzo tomó una actitud más como, ok, pruébeme porque usted se tiene que quedar en los Estados Unidos. Siempre ha sido la obligación del cliente mostrar que es un caso verdadero, pero no hasta este punto. Y siento que si esto es una muestra de cómo va a ser el proceso de ajuste de estatus, eso nos dice que tenemos que estar muy bien preparados. Lo que funcionaba antes ya no va a funcionar. Abogado, ¿quién decide si es o no una circunstancia extraordinaria? Normalmente va a ser el oficial y en ciertos casos va a ser el supervisor del oficial, porque muchas de estas decisiones se van a tener que escalar a un oficial superior. Entonces van a ser todos esos dos oficiales. Obviamente, dependiendo de la decisión del caso, hay otras instancias a las que podemos acudir. Podemos ir a al AAO, a la Oficina de Apelaciones de Inmigración, que también se puede revisar el caso, pero la idea es de que no tenga que llegar a ese punto. A pesar de estos cambios que están ocurriendo, es muy posible que nos aprueben un caso de ajuste. O sea, no, algo que es bien importante es que las personas no piensen, ah, bueno, ya no hay más casos de ajuste, ya el ajuste se acabó, ya hay que hacer proceso consular. No, nosotros hacemos muchos perdones, por ejemplo, y lo que se tiene que mostrar en un perdón es mucho más alto de lo que se tiene que mostrar para la parte discrecional y los perdones los aprueban. Lo único es que se va a tener que ser mucho más riguroso en la forma que se obtiene la evidencia y de la evidencia que se presenta. Abogado, ¿y hay una lista oficial de dónde va a ser aplicado este memorando o es para todos los casos? Bueno, por ahora lo que sé es que va a ser para todos los casos de ajuste de estatus con algunas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Por ejemplo, lo que tiene que ver con casos humanitarios, como el BAUA, por ejemplo. El BAUA tiene ciertas protecciones. Hay una ley que se llama la 245I, que también es para personas que se han quedado ilegalmente y pagan una multa. Entonces, la idea que tenemos es que para este tipo de casos, como ya se está pagando una multa, el Congreso ya ha tenido en cuenta que la persona se quedó ilegalmente, entonces no tendría sentido pagar una multa por haberse quedado ilegal y que también te penalicen por haberte quedado ilegal. Entonces, hay otro tipo de casos, visas U, los refugiados. Entonces, hay un grupo de casos que posiblemente eso no los va a afectar, pero en mi opinión, a cerca del 90 al 95% de los casos se van a ver afectados por este tipo por este memorando. Pero lo más importante es entender que no es que no se pueda, sino que ahora vamos a tener que estar más preparados al momento de hacer la petición y al momento de ir a la entrevista. ¿Qué sucede con las personas que están dentro de Estados Unidos y en espera de ese ajuste de estatus? ¿Qué deberían de hacer? ¿Esperar hasta la decisión o de una irse para su país a esperar? Bueno, definitivamente la pelea se tiene que hacer. Y hay muchas personas que ya tienen una aplicación de ajuste pendiente. Definitivamente hay que hacer un análisis del caso. En la oficina, una de las cosas que estamos haciendo es un análisis exhaustivo de todos los casos de ajuste que tenemos eh, para evaluar tanto los factores positivos como los factores negativos.
En esos casos donde hayan factores negativos, obviamente nos vamos a tener que enfocar en hacer un análisis muy grande de cómo contrarrestar esos factores. Y en otros casos que hayan factores negativos serios, mostrar estas circunstancias extraordinarias, porque es que el gobierno dio el problema, pero también dio la solución. O sea, no es que ya no vayan a aceptar ajustes, es que tenemos que mostrar que circunstancias extraordinarias eh, están presentes en el caso que meriten que a la persona le aprueben su caso. Abogado, ¿y se pueden perder casos que ya estén iniciados? Es decir, que ya el proceso esté avanzando, la persona no tenga conocimiento, ¿ese caso se puede perder? Bueno, definitivamente si la persona va a la entrevista y no está preparada, antes esto era lo que se tenía que demostrar en el caso, ahora eso es lo que se tiene que demostrar. Entonces, definitivamente, primero que todo, este memorando va a afectar casos que ya se habían mandado. O sea, no es algo como en el que el gobierno diga, bueno, A esto partir, va a afectar casos que se mandaron después del 21 de mayo. No, el caso al que fui hoy se había mandado hace 4 meses aproximadamente. Igualmente tuvimos que estar preparados para ese caso. Y para esas personas que ya tienen un caso que han mandado, definitivamente entender que el estándar que tenían antes no es el mismo. Y si no se preparan y no obtienen la documentación que se necesita, pudieran tener una negación. ¿esto también aplica para matrimonio con ciudadanos? Eso aplica para cualquier tipo de casos de ajuste de estatus. Así es. Entonces, ¿qué significa hacer el proceso desde el país de origen? Bueno, hay situaciones en las cuales no se puede hacer un ajuste de estatus en los Estados Unidos. Es más, eso ya no es nuevo. Hacer el proceso consular, hay situaciones en las cuales sí o sí nos toca hacer el proceso consular. Habían situaciones en que la persona entraba a los Estados Unidos ilegalmente y no podía hacer un ajuste de estatus. Había situaciones en las cuales la persona tenía una orden de deportación y no podía hacer un ajuste de estatus. Entonces, lo que va a conllevar hacer el proceso consular, lo primero que todo es asegurarse antes de salir del país que ha obtenido cualquier perdón que necesite. Como hemos hablado en programas anteriormente, eh, cuando una persona ha estado en los Estados Unidos más de 6 meses de forma ilegal, cuando sale, eso le conlleva un castigo. El castigo puede ser de 3 años o de 10 años. Entonces, si la persona sale y no ya ha conseguido un perdón, lo que va a pasar es que la persona va a tener que pedir el perdón fuera del país y eso le va a tomar años. La idea es, antes de salir del país, hacer el perdón dentro de los Estados Unidos. ¿Qué es más fácil? ¿Dar la pelea, no irse a su país o retirarse, irse a su país y hacer la pelea desde su país? Bueno, una de las cosas que los clientes siempre quieren evitar es la separación familiar. Y por eso es que la opción número uno de la mayoría de nuestros clientes es cómo podemos hacer esto dentro de los Estados Unidos sin tener que salir. ¿Por qué? Hay una disrupción muy grande en la familia cuando una persona tiene que salir al consulado 2, 3 años, especialmente si sale sin perdón, porque cuando sale con perdón ya la espera puede ser de un mes. Y por eso es que es muy importante, cuando nosotros hablamos con clientes, lo importante es hacer ese análisis, de modo que cuando usted salga, ya tenga los perdones que necesita. Lo último que usted quiere es llegar allá y que el consulado le diga, necesitamos un perdón. ¿Por qué? Porque entonces mete ese perdón, pero ese perdón toma 2 años a que se lo prueben, 2 años fuera de su país. Mientras que si se hace el perdón antes de salir de los Estados Unidos, hay situaciones en las cuales la persona está un mes fuera del país, si mucho. Entonces, eso es uno de los factores más importantes cuando pensamos acerca del proceso consular. Tiene que ser un análisis muy grande. No salga del país sin haber hablado con un abogado que revise, básicamente, que ponga su caso casi como en una máquina de rayos X. Se tiene que hacer un análisis muy detallado, ver qué perdones necesita, ver si tiene cualquier problema de inadmisibilidad, ver exactamente cuáles son los problemas a los cuales nos tenemos que preparar antes de que usted vaya al consulado.
Abogado, y cuando la persona sale del país, ¿cuáles son los riesgos que tiene o que toma? Bueno, salir del país siempre conlleva sus riesgos, y uno de los riesgos más grandes es que la persona no pueda volver a entrar. Eh, a- y ahí es donde es muy importante que la persona sea muy honesta con el abogado de inmigración. ¿Por qué? Porque si usted ha tenido algún problema, le han dado una orden de deportación, ha utilizado documentos falsos o algo por el estilo, usted no le va a decir al abogado cuando esté en el consulado y el consulado le diga, Ujú. ah, pero usted tiene todos sus problemas. Usted le Claro. tiene que decir al abogado antes, mejor dicho, desde el comienzo. ¿Por qué? Muchos de estos problemas tienen soluciones, pero si usted no le dice a su abogado, no va a poder conseguir la solución que usted necesita. Y la peor situación que hay es que alguien te llame del consulado y te diga, abogado, me negaron esto por un problema criminal que tuve cuando tenía 18 años. ¿Y usted por qué nunca me dijo eso? Ah, no, abogado, es que yo no sabía, no pensaba que eso era importante. Por supuesto. Es la honestidad y la transparencia con su abogado es muy importante. ¿Quiénes son las personas que podrían verse más afectadas con ese nuevo memorando? Con este nuevo memorando, definitivamente cualquier persona que esté haciendo un ajuste de estatus, con la excepción de ese tipo de casos que hablamos hace unos minutos, la situación humanitaria. Específicamente, personas que se quedaron fuera de estatus en los Estados Unidos, que han violado su estatus legal, que se quedaron trabajando, personas que entraron a los Estados Unidos con la intención de inmigrar, que es otro punto muy importante que vamos a necesitar analizar. Hay una cosa que se llama preconceived intent o intención preconcebida, que básicamente cuando una persona entra a los Estados Unidos y a los 10 días se casa o al mes mete el ajuste de estatus, eso a inmigración le da la idea de que la persona ya llegó con esa intención de quedarse. ¿Qué es lo que eso hace a su vez? Ahora, con estas nuevas medidas, el gobierno va a poder utilizar eso como un factor extremadamente negativo al momento de tomar una decisión. Por supuesto que sí. ¿Qué pasa con los matrimonios recientes y que van a hacer la solicitud? Bueno, los matrimonios recientes definitivamente hay que estar preparados. Hay un dicho que dice que soldado, ¿cómo es que es? Advertido. Soldado advertido no muere en guerra. Ya a las personas que habían metido su caso de antes, eso les cayó como un agua, como un baldado de agua fría. Habían personas que ya estaban casi que esperando su cita. Ahora vamos a tener que lidiar con eso. Pero estos casos nuevos ya no hay ninguna razón por la cual nos deben coger fuera de base, digamos. Ujú. Sabemos exactamente el análisis que se tiene que hacer, sabemos exactamente el tipo de evidencia que vamos a necesitar. Ya tenemos tiempo para hacer esa estrategia y la palabra más importante en todo eso es estrategia. Estrategia en el sentido de desde que el día uno nos tenemos que sentar, tenemos que hacer esa evaluación de toda la documentación que necesitamos, de las situaciones de carácter extraordinario que vamos a tener que mostrar y al mismo tiempo, obviamente, conseguir esa evidencia. Abogado, ¿los hijos ciudadanos ayudarían en este proceso? Bueno, un hijo ciudadano, definitivamente, un hijo ciudadano mayor de 21 años puede pedir a su padre, digamos, o un ciudadano mayor de 21 años puede pedir a su esposa. ¿Qué es lo que pasa? Estos hijos ciudadanos no son lo que se llama qualifying relatives o familiares cualificados en un caso de un perdón. ¿Te acuerdas que hace un minuto hablábamos de la opción de que alguien que no pueda hacer el ajuste se vaya y lo haga desde el consulado y que pida un perdón? El problema es que para este perdón, un hijo no es un qualifying relative. So, este es un tipo de casos en el cual definitivamente tendríamos que pelear dentro de los Estados Unidos, porque si la persona sale, lo que va a pasar es que se va a quedar por fuera y va a tener que esperar 10 años antes de volver a entrar, a no ser que tenga un qualifying relative. Para este tipo de perdones, el qualifying relative solamente es un papá o una mamá que sea ciudadano residente o un esposo o una esposa que sea residente. Un hijo no es un qualifying relative. Abogado, si voy a tener que salir del país para hacer el ajuste a pedir la residencia, pero el consulado de mi país no está habilitando visas para Ujú. inmigrantes, ¿qué sucede en este caso? Bueno, eso es algo que vamos a tener que
explorar con los oficiales de inmigración, porque por un lado el oficial de inmigración está diciendo, bueno, ¿por qué no va a su país por la residencia? Pero, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el caso de Colombia en este momento no están dando citas al consulado. Por otro lado, al oficial se le va a tener que decir, porque no están dando citas en el Claro. consulado. Eso definitivamente es un argumento que se pudiera utilizar para decir que al no haber citas en el consulado de ciertos países, por ende se convierte en una situación extraordinaria. O sea, no Ujú. estoy pidiendo el ajuste aquí Por porque yo gusto. quiero, es Ujú. porque no lo puedo pedir allá. Entonces, y esa es una de las preguntas que le hizo el oficial hoy a la clienta con la que tuvimos la cita, es ¿por qué no puede pedir su residencia desde el consulado? En el caso de ella, obviamente llegó aquí a los Estados Unidos hace 30 años, era una situación muy Ujú. diferente, pero esa es una de las preguntas que el oficial va a hacer durante la entrevista y hay que estar preparados para contestar esa pregunta. Hay situaciones en que puede ser porque si voy a mi país me matan. En el caso que hablábamos hace Asilo. un minuto, personas que han pedido asilo. Una persona que llegó a los Estados Unidos cuando tenía 15 años. Ella dijo, yo llegué No aquí a los 15 conozco a años, nadie. no, llego allá, voy a llegar a un país completamente que no conozco, sin nada ni nadie. Y obviamente ese tipo, y es un análisis que se tiene que hacer antes de la entrevista. Por eso es que saber qué nos van a preguntar durante la entrevista es muy importante. ¿Por qué? Porque no queremos allá que nos hagan unas preguntas y la persona, bueno, pero ¿qué digo? Ujú. Obviamente es un análisis que se tiene que hacer antes de la entrevista. Y cuando digo un análisis, no me refiero a que vamos a ir allá a decir mentiras, pero es obviamente haber desarrollado el argumento que se le va a presentar al oficial. Una preparación argumentativa Exacto. en la que podemos, claro, explicar. Ahora, si en el caso, como usted lo decía, de una persona que ya lleva muchísimo tiempo Ujú, acá y ya está muy confiada a que el proceso o a que su green card ya está ujú, aprobada, esta persona, la recomendación es que obviamente vaya de la mano de un abogado porque ujú, van a buscar la manera de que esa persona ujú. pues no pueda lograr esa green card. Exactamente, y especialmente en este momento, la representación legal ya no es una opción. Ya no es, voy a ver si voy con abogado, no, con estos cambios que se están dando y algo que yo le digo a los clientes, el abogado no es solamente para que esté ahí el día de la entrevista, el abogado es para que haga ese análisis en preparación a la entrevista. Entonces, ya esos días de que, pero es que para qué voy con un abogado, no solamente para hacer ese análisis, esa estrategia, sino también porque el día de la entrevista se van a presentar situaciones legales en las cuales el oficial va a decir, pero porque muéstrame cuáles son las situaciones extraordinarias que usted tiene. Ahí ya va a ser importante hacer ese argumento, o sea, estar preparados. Es más, una de las cosas que estamos hablando en la oficina es ya ir con un paquete y cuando el oficial empieza a hacer esas preguntas, aquí está el paquete, aquí está el argumento legal. ¿Por qué? Porque hay oficiales que tampoco le dejan hablar mucho a uno. O sea, es oficial. Y obviamente, pues uno ahí no va a estar con el oficial a ver quién habla más duro, pues porque nadie va a salir ganando. Pero en el momento en que el oficial empieza a dar esa situación o esos challenges o esos argumentos de por qué usted le deberíamos poder dar, sería lo ideal tener un paquete para darle al oficial, no solamente para que el oficial lo revise, sino porque van a haber situaciones en que el supervisor del oficial es el que va a tomar la decisión final. Ujú. Entonces, el supervisor del oficial no estuvo en esa reunión, no estuvo en esa entrevista. Entonces, tener un buen paquete mostrando toda la evidencia va a ser clave, especialmente en esos casos que están como entre sí, ¿no? Para darle el empujón para que sea una aprobación. Y bueno, también hay que tener en cuenta lo que hablábamos. Hay muchas personas mayores que de pronto Ujú, no tienen la facilidad de expresarse y se ujú. ponen nerviosas ante un juez. Entonces, este paquete sería lo ideal. Correcto. En este caso sería ante un oficial de inmigración, aunque muy importante y es un buen punto. Hay casos de ajuste que también se presentan delante de un juez de inmigración. Lo que estamos hablando el día de hoy, estamos hablando obviamente del ajuste de estatus antes USCIS. Eso es un tema para otro día posiblemente, pero
una de las cosas que vamos a tener que analizar es cómo va a afectar todo esto a los casos de ajuste que se van a presentar delante de un juez de inmigración. Vamos a ver si el juez va a tomar los mismos lineamientos que está tomando USCIS. Acordémonos que USCIS es el Departamento de Homeland Security, de Seguridad Nacional. El juez, que es el EOIR, ya es ante el Departamento de Justicia. O sea, son dos departamentos completamente distintos. Si vemos lo que hablábamos hace un minuto, el ajuste, el proceso consular, es delante del Departamento de Estado. Entonces, nos damos cuenta que hay tres diferentes ramas del gobierno o tres diferentes departamentos del gobierno que están adjudicando la misma cosa y vamos a tener que ver cuál es exactamente la medida que va a estar tomando cada uno, porque en algún momento existe la posibilidad de que en vez de decir, bueno, en vez de hacer los ajustes delante de USCIS, vamos a hacerlo ante el juez, que es otra opción que en su momento pudiéramos tener. ¿Y qué pasa con los permisos de trabajo o los procesos que ya están en curso? Bueno, mientras ese caso todavía esté pendiente, el permiso de trabajo va a continuar, pendiente de que haya una decisión en el caso. Ya dependiendo la decisión que dé USCIS, es que vamos a determinar si ese permiso de trabajo continúa o no. Pero mientras el caso esté pendiente, la idea es de que ese permiso de trabajo va a continuar vigente. Es decir, que no se pierde el permiso de trabajo. No se pierde mientras el caso siga vigente. Y acuérdense que hay diferentes instancias en las que podemos llegar. En algún momento se va a llegar inicialmente con un oficial de inmigración, después se puede llegar al AAO, a la Oficina Administrativa de Apelaciones. Eventualmente, hasta puede que terminemos ante un juez de inmigración, pero mientras el caso siga pendiente, la idea es de que el permiso de trabajo continuaría vigente. Tenemos por acá una pregunta y es, ¿qué pasa si ya tengo un EAD? El EAD, el permiso de trabajo, la autorización de trabajo, mientras la persona continúe con su caso y mientras no le haya llegado una decisión que le están revocando su permiso de trabajo, puede continuar utilizando su permiso de trabajo. Con este tema y con las redes sociales tan alertando tanto a las personas, ¿cuáles son esas cosas que no debería de hacer una persona que está en proceso de solicitud de Green Card? Bueno, definitivamente, la primera cosa que no debe hacer es dejar que Google o que ChatGPT sea su fuente de información. ¿Por qué? Porque hay mucha desinformación, hay eh, mucha confusión. Estamos llegando a un punto en que las personas, en lo que van los últimos 3 días, 4 días desde que salió esta notificación, eh, las personas están muy confundidas. Entonces, lo primero que sí o sí debe hacer es obtener ayuda legal, Ujú. que alguien especializado, que alguien que es competente en esa área, analice su caso. Esa persona le puede decir, mira, tienes un caso fuerte, tienes un caso débil. Si tienes un caso fuerte, perfecto. Eso es lo que podemos hacer para afianzarlo. Si tienes un caso débil, cuáles son los factores que podemos darle más fuerza. O pueden que hayan situaciones que digamos, mira, el caso tuyo vale más la pena si lo hacemos desde el consulado porque tiene la disponibilidad de un perdón. Hay situaciones en las cuales si la persona tiene la posibilidad de hacer un perdón y ya tiene hasta una cita en el consulado y todo, eso puede hasta salir más rápido, pero la parte que es más importante es hacer ese análisis, es hacer ese sí, Estrategia. estrategias, es que esa es la palabra clave, esas estrategia, que nosotros ya tengamos un plan, de A Ujú. llego a B, de B llego a C. No es hacer las cosas así como, bueno, vamos a ver qué pasa, porque así es cuando las cosas no funcionan. Yo pienso que otra de las recomendaciones es no pensar que los casos son iguales, es decir, mi prima Ujú, solicitó la Green Card y ujú, también ella es casada, entonces yo voy ujú. a copiar exactamente lo que ella dijo para ahorrarme el abogado. Exactamente, y específicamente en esos momentos que cada factor tiene un peso. Y el caso de eso, y me dicen, abogado, pues es que mi prima hizo y mi tía.
Yo no conozco el caso de su tía o de su prima, yo conozco el caso suyo. Y el caso de su prima puede que en la superficie sea muy parecido, pero cuando lo analizamos eh, con una lupa, porque esa es la forma que los casos se analizan de ahora en adelante, con lupa. Cuando yo analizo su caso con lupa, puede haber un factor que sea distinto al de ellos, que sea que haga que su caso sea más complejo que el de ellos. Y entonces ahí es muy importante. Y una de las preguntas que yo le hago a los clientes es, ¿qué tan importante es obtener una residencia? Me dicen, no, abogado, eso es, creo que en la lista de prioridades, Dios, familia y residencia. Yo creo que muchas personas tienen esa mentalidad, pero entonces algo tan importante y las personas como que quieren, cuando una persona solamente quiere improvisar. Improvisamos, vamos a ver qué tal nos va. Yo siempre me gusta contarle esta historia a mis clientes. Cuando hace algunos años me fui a hacer la operación de los ojos, porque ya no veía bien de lejos. Y yo le digo a los clientes, ¿usted cree que yo fui donde la persona que tenía 5 estrellas, que sabía que iba a hacer un buen trabajo? ¿O me fui para el flea market al señor que estaba ahí, que me hacía dos por el precio de uno? Y eso es algo que las personas tienen que entender, que algo que usted considera que es importante, le tiene que dar la importancia que necesita. Por supuesto que sí. Recuerden que hoy estamos tratando un tema supremamente importante y es la solicitud de la Green Card. Hay ahorita un nuevo memorando en el cual se están poniendo muchas más restricciones, Ujú. se están aplicando más detalle para poder aprobar este tipo de solicitudes. Y hoy con el abogado Carlos Sandoval estamos desarmando todo esto y entregándoles la información. Así que recuerde compartir muchísimo este contenido porque en verdad para todos los inmigrantes es de muchísimo valor. Y si quiere tener una asesoría con el abogado Carlos Sandoval, todos nuestros teléfonos y nuestra información la puede contactar acá en los banners que tenemos y en la información de nuestro perfil. Abogado, ¿esto es un cambio temporal o es algo permanente? Bueno, esto, acordémonos, fue un memorando. Eso es algo que tan fácil como lo pueden firmar ellos, asimismo puede venir una corte federal o mañana puede venir una nueva administración y decir eso está anulado. Es más, en el pasado las administraciones han tratado de hacer este tipo de situaciones y cuando son tan drásticas, es que estamos hablando de un cambio de 180 grados. O sea, aquí no estamos hablando de que salió un memorando diciendo vamos a cambiar un poco. En ese momento, lo que el gobierno está haciendo está dando una vuelta de 180 grados. Una de las cosas que posiblemente las cortes van a tener que analizar en esa situación es si el gobierno siquiera tiene la autorización legal o el poder legal para hacer estos cambios, porque acordémonos, la ley de ajuste de estatus es algo que está codificado por el Congreso, o sea, es una ley. Aquí estamos hablando de que el Congreso firmó una ley que es para que personas que están en los Estados Unidos puedan obtener su residencia dentro de los Estados Unidos. Entonces, definitivamente, esto es temporal, definitivamente es temporal. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? No sabemos. Lo que sí estoy 100% seguro es que van a haber demandas en corte. Estoy seguro de que esto no se queda así. Estoy seguro de que va a haber una pelea legal muy grande porque es que aquí estamos cambiando 100 años de práctica. O sea, estamos hablando de cómo el gobierno ha hecho las cosas por 100 años y aquí con la firma de un secretario, que no es ni siquiera una ley ejecutiva. Estamos hablando de que el secretario de USCIS vino y dijo, ya las personas para hacer su ajuste de estatus van a tener que hacerlo de esa forma. Entonces, definitivamente sé que van a haber casos en corte y también sé que esto es algo que diferentes organizaciones van a tratar de cambiar. ¿Esto busca reducir la inmigración? Definitivamente, y si lo vemos desde ese punto de vista, cuando el gobierno habla de inmigración, muchas veces habla de
que quieren combatir la inmigración ilegal o de que quieren combatir, obviamente, personas que sean un peligro para la comunidad. Aquí nos damos cuenta de que esos son personas que estaban siguiendo el proceso legal, o sea, eh, estaban siguiendo la ley, Ujú, básicamente. La sí. ley dice, la sección 245 de la ley de inmigración, dice que si una persona entró a los Estados Unidos y fue admitida o le dieron un parol, con esto puede, si es el beneficiario de una petición, puede hacer un ajuste de estatus. So, básicamente el gobierno no solamente está atacando personas que están tratando de entrar ilegalmente al país, pero no también personas que están utilizando los mecanismos legales. Es más, sabemos de que hay ciertos consulados en ese momento que no están dando visas para entrevistas, para visas. Entonces, básicamente nos están cerrando las dos puertas. Ya no lo podemos hacer ni en el consulado, ni lo Mm. podemos hacer aquí ante USCIS. Y ese creo que va a ser un argumento muy fuerte cuando se lleguen estas demandas en corte. ¿Cuáles son los argumentos, digamos, más relevantes que puede tener una persona en el momento de presentar y de demostrar que el estatus que hoy está solicitando no fue algo premeditado, como lo decía usted? Sí, esto es algo que siempre hemos tenido que tener eso en cuenta. Es más, cuando un cliente nos decía, voy a hacer el ajuste de estatus, una de las preguntas que yo siempre le hacía es, ¿hace cuánto llegaste a los Estados Unidos? Ujú. Porque la idea no es mandarlo demasiado pronto, o sea, normalmente la idea no era mandarlo antes de 90 días. Eso es algo que siempre ha estado en nuestra mente. Ahora, una de las cosas importantes es estar preparados para mostrar qué circunstancias pasaron, especialmente en este tipo de situaciones, qué circunstancia pasó que hizo que esa persona ya no pudiera salir del país, sino que tuviera que hacer el proceso dentro de los Estados Unidos. Entonces, tener esto claro, o sea, saber exactamente cuáles son los argumentos que se van a hacer es muy importante. También mostrar que no ha habido una intención de violar el estatus migratorio en los Estados Unidos. Eh, por ejemplo, la persona con la cual estuve en la cita hoy, ella tenía 15 años cuando llegó a los Estados Unidos. Y cuando el oficial le preguntó, ¿y usted por qué no salió del país antes de que se le venciera su estatus? La respuesta era obvia. Yo tenía 15 años, a los 15 años uno no va donde quiere, uno va donde lo llevan. Entonces, pero ya que sabemos cuáles son las preguntas que los oficiales van a preguntar, es importante estar preparados para eso. O sea, ¿por qué no salirse? Hay situaciones donde se enferma un familiar, hay situaciones donde, qué sé yo, cuando pasó COVID, hay mucha gente que se quedó aquí después de COVID. Entonces, mostrar qué fue lo que pasó, que hizo que esa persona no pudiera salir de los Estados Unidos cuando se le iba a vencer su estatus, va a ser muy importante. Y si, por ejemplo, una persona tiene dentro de su pasaporte que anteriormente vino muchas veces al país y cumplió con todas las leyes, ¿eso es un argumento de que nunca tuvo esa intención? Eso es un argumento que podemos utilizar de forma positiva, especialmente si una persona nunca violó las condiciones de su estatus dentro de los Estados Unidos. So, definitivamente eso es un factor positivo. Y también qué fue lo que pasó en esa última entrada que hizo que ya se tuviera que quedar en los Estados Unidos. Abogado, una de las preguntas es si yo considero que mi argumento no es tan evidente o mi argumento no es tan fuerte, ¿debo detener mi caso? Eso es un análisis que se tiene que hacer. No pienso que se deba detener. Siento que se debe hacer un argumento. Se tiene que hacer un análisis en el caso. O sea, tenemos que hacer un análisis y eso es un análisis que es caso por caso. O sea, no podemos dar una respuesta global. Hay situaciones en las cuales si una persona ha tenido muchos arrestos, por ejemplo, no voy a decir que detengamos el caso, pero por lo menos sí construir. Y cuando digo construir, no quiero que suene como que nos estamos inventando cosas ni que estamos fabricando cosas. Pero a lo que me refiero es enfocarnos en los factores positivos que están en este caso, porque normalmente las personas, siempre hay factores positivos, sino que no pensamos en ellos. Ujú. Hay personas que van a la iglesia, hay personas que han pagado sus impuestos, hay personas, hasta si una persona tiene un negocio
y tiene 5 empleados. Eso es obviamente un beneficio que se tiene que utilizar a favor de la persona al momento de hacer ese análisis. Entonces, lo importante sí va a ser es, antes de decidir si va a continuar con el caso o no, hacer ese análisis. Y no solamente decidir si va a continuar con el caso o no, sino qué va a hacer después. O sea, no es, retirar mi caso a ver qué pasa, sino ya tener un plan de cómo va a proceder. Esas personas que tal vez olvidan o omiten información Ujú. para que el abogado haga ese soporte, ¿realmente en qué posición se ponen? Bueno, obviamente, sí es importante que toda la información quede en es real, ¿no? ¿Me entiendes? Y sí es importante que todo lo que estamos mandando sea real. Y si mandamos cosas que no sean reales, sí estarán creando un problema aún más grande. Entonces, sí es bien importante. Pero lo bueno es que un buen abogado puede ganar un caso con la información que tiene. No hay que ponerse a inventar cosas. ¿Por qué? Porque la cosa es hacer un análisis legal. Por ejemplo, a veces personas que vienen para un asilo, abogado, ¿qué puedo hacer? Bueno, muchas veces el asilo puede que no sea tu mejor opción, podemos irnos con plan B o plan C. Entonces, la idea no es ya venir con una idea preconcebida de lo que quiero hacer, sino tener la mente abierta para que otras soluciones puedan estar disponibles. Una idea que ChatGPT me aprobó. A veces vienen con uno y yo no le dice, bueno, pero ¿tiene el ChatGPT gratis o el que se paga, por lo menos? Que sea va a utilizar ChatGPT, por lo menos use el que se paga. Por lo menos. Abogado, ¿dónde pueden verificar las personas en qué estado se encuentra su caso? Bueno, definitivamente con el recibo que le llegó, puede chequear en el sistema. Hay veces en que el caso está demorando mucho tiempo, se puede hacer un status request en el número 800 de inmigración. Hay veces hasta podemos mandar un status request en línea. Entonces, hay diferentes formas en que podemos chequear exactamente cuál es el estatus del caso. Tenemos una pregunta de otra persona que está conectada con nosotros en este momento y es, si yo tengo asilo y me niegan la residencia, ¿pierdo la protección de asilo? No, no. Asumo que tiene el asilo y por separado tiene la aplicación de ajuste de estatus. Una persona puede tener dos casos simultáneamente. Entonces, si le niegan el ajuste, eso no tiene nada que ver con el caso de asilo. Abogado, entonces las recomendaciones para las personas que están dentro de este proceso de asilo, perdón, dentro de este proceso Ujú. De ajuste. de legalizar de ajuste de su estatus, ¿qué deben de hacer las personas que ya tenían el proceso Ujú. andando y qué deben de hacer las personas que van a iniciar apenas el proceso? Bueno, los que ya tenían el proceso andando, definitivamente detenerse, hacer un análisis basado en el memorando, ver lo que se mandó, preparar evidencia, especialmente si ya estamos llegando a un punto que nos acercamos a la entrevista, y tener ya eso listo, porque si a una persona ya le mandan una cita y tiene una cita en una semana, ya la persona debiera estar preparada. No Ujú. espera que tenga la cita, no espera que le llegue la cita para empezar a preocuparse por eso. Ya el día es hoy. Las personas que todavía no han mandado su caso definitivamente necesitan un análisis exhaustivo del caso antes de mandarlo. Necesitamos saber de su historia de inmigración, necesitamos saber básicamente todo su récord, si usted ha sido detenida, si, qué fue lo que pasó, por qué se quedó dentro de los Estados Unidos. Entonces, para las que apenas lo van a mandar, sí es muy importante, porque los que ya lo mandaron, pues ya lo mandaron y ya no se puede hacer nada. Más que prepararse para la entrevista, pero los que no lo han mandado, sí es muy importante. Cada documento que se manda se tiene que analizar. Cada documento que se manda tiene que tener un propósito, básicamente. Y hasta se puede mandar con un memorando explicando las circunstancias extraordinarias que va a tener esa persona. ¿Cómo puedo yo, digamos, garantizar en un alto porcentaje la viabilidad de este ajuste de estatus en positivo? Bueno, la mejor forma
tener un porcentaje más alto es la preparación. Preparándonos bien, examinando cada ángulo. La forma que yo lo veo es, eso es como una foto de 360 grados, casi como un holograma. Y hay que analizar todos los ángulos del caso para que no tengamos una situación en que un oficial de inmigración pueda decir, bueno, pero usted cumple los requisitos, pero no creo que debiera tener la residencia acá, vaya a su país. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos muchos perdones, por ejemplo, y los perdones en general no son fáciles, pero nosotros tenemos un índice de aprobación de los perdones del 98% o algo así. Y a pesar de que los perdones no son fáciles, si se les pone la cantidad de tiempo y la paciencia y el esfuerzo que necesitan, un perdón puede ser aprobado. Y esto que se necesita mostrar en el ajuste de estatus tiene un nivel de dificultad aún menor que el perdón. O sea que si nosotros podemos hacer perdones y los aprueban, esos ajustes de estatus, haciéndolos bien hechos, definitivamente los pueden aprobar. Abogado, creo que lo que podemos concluir acerca del tema de hoy es que ya no es llevar por llevar un folder solamente Ujú, solicitando. Ahora lo que debemos de llevar es una carpeta con toda la ujú. información y más que papeles es con la información importante. Información, documentación y aún más importante todavía, la preparación, que eso es una de las cosas que las personas antes iban a la cita y, me van a hacer un par de preguntas acerca de cómo conocí a mi esposo y más nada. Ahora hay que estar preparados para ese tipo de preguntas que le van a hacer a la persona. ¿Por qué se quedó? ¿Por qué trabajó? ¿Por qué no puede volver a su país? Ese es un tipo de preguntas que si alguien lo cogen así de sorpresa, la persona, ¿por qué no puede volver a su país? No sé. ¿Sí me entiendes? O sea, ese es yo creo que uno de los exámenes orales más importantes que una persona vaya a tener. Y depende su vida en los Estados Unidos, depende que le den su residencia. Entonces, creo que es un examen para el cual se tiene que preparar muy bien y también necesita la asesoría de un profesional que le pueda ayudar, que le pueda llevar de la mano para que pueda tener un caso exitoso. A nivel profesional y a nivel amigo, ¿cuál sería el consejo que le daría a usted a las personas que hoy están preocupadas por este tema? Bueno, las personas que están preocupadas, lo primero que le diría es no pierda el sueño sobre esto. ¿Por qué? Nosotros ya llevamos 18 años haciendo eso y la inmigración es un péndulo. Hay administraciones que vienen y son muy buenas, hay administraciones que vienen y no son tan buenas. Entonces, al mismo tiempo, no estoy diciendo, no se preocupe, que no, no, es un balance entre las dos cosas. Ni no se desvele, pero tampoco diga, todo va a estar bien. La idea es algo en el medio. Todo va a estar bien si hacemos el trabajo bien. Todo va a estar bien si se toma eso con la seriedad que se merece. Pero entonces lo principal es eh, no pierda el sueño, pero trabaje con personas que le pueden ayudar. ¿Por qué? Porque especialmente como están las cosas en este momento, no hacer el proceso bien sí se puede convertir en una pesadilla. Abogado, muchísimas gracias por toda la información que hoy nos ha brindado. Creo que con esto queda muy entendido este tema que realmente está causando sensación, que las personas están hablando en ocasiones de más y esto Ujú. hace que se cause mucha preocupación en el ambiente. Gracias por darnos todas esas aclaraciones. ¿Algo más que se nos quede en el tintero? Bueno, lo más importante es, todo va a estar bien. O sea, y creo que después de una conversación como esta, en la cual hemos estado tan preocupados, es tener fe, eh, pero al mismo tiempo de tener fe es haga su trabajo, o sea, haga la tarea. Es porque una cosa es tener fe, pero una cosa es tener fe a ciegas. Ujú. Y Son no dos, accionar. son dos cosas distintas. O sea, primero que todo, una de las cosas que nosotros como oficina tratamos de hacer con los clientes es darles paz, porque no queremos estar en una situación donde tampoco está como en esas situaciones en las cuales estamos como dando preocupación. No, queremos
dar tranquilidad, pero al mismo tiempo queremos que las personas sean diligentes y que de verdad hagan las cosas bien. Entonces, al final de esa conversación, lo más importante es, todo va a estar bien. Y yo de mi parte considero que realmente este es el momento, como usted mismo lo dijo, de tomar acción y de pensar de que el estatus migratorio en este país es un factor supremamente importante. Es por eso que estar acompañado de un profesional, de una persona que pueda guiar este proceso y pueda garantizar el éxito es demasiado importante. A todas las personas que quieran consultar al abogado Carlos Sandoval, recuerden que aquí tenemos nuestro código QR, ahí pueden contactarse directamente, hacer todas las preguntas a su equipo y solicitar una cita para avanzar en su proceso migratorio. Gracias por acompañarnos. Si estás en proceso migratorio o tienes dudas sobre cómo este cambio puede afectarte, este es el momento de buscar orientación. Puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales, a través de la oficina y las líneas de atención para una evaluación de tu caso. Abogado, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos dentro de 8 días con un nuevo tema. Gracias. Nuevamente un gusto estar acá y esperamos que en una semana podamos traer mejores noticias. Igual vamos a estar dando información de mucha utilidad para las personas que nos ven. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos en 8 días. No dejes que el miedo te detenga. Nosotros te abrimos el camino. Hablamos claro y legal. Te contamos las cosas como son, no como parecen. En Inmigración Segura conoce tus derechos, porque aunque no lo parezca, siempre hay una salida. Inmigración Segura.